Cordial saludo, mi nombre es Oscar Isequia, estudiante de zootecnia. El día de hoy voy a presentar mi primera parte del componente práctico del curso de genética, el cual está basado en una animación vista anteriormente. El primer punto consta de 3 preguntas y un punto inicial, que es un mapa conceptual, el cual les voy a enseñar ahora y a dar una breve explicación. El mapa conceptual sobre el dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular explica cómo la información genética contenida en el ADN se copia, se transcribe y finalmente se traduce para formar proteínas, que son las moléculas encargadas de la mayoría de las funciones en los seres vivos. Todo empieza con la replicación del ADN. Este proceso, en este proceso el ADN se duplica para que las, para que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. Cada hebra del ADN sirve como sirve como molde para formar una nueva hebra complementaria. En esta participan enzimas importantes como la helicasa, que desarrolla la doble hélice, la primasa, que crea pequeños fragmentos de ARN como punto de inicio, y la ADN polimerasa, que forma las nuevas cadenas de ADN añadiendo nucleótidos. Luego sigue la transcripción, donde el ADN sirve como molde para crear una molécula de ARN mensajero. Aquí interviene la enzima ARN polimerasa, que copia la información del ADN y produce diferentes tipos de ARN. El ARN mensajero ARNM, que lleva la información para fabricar proteínas. El ARN de transferencia ARNT, que transporta los aminoácidos. Y el ARN ribosómico ARNR, que forma parte de los ribosomas. Y así finalmente ocurre la traducción, que es el proceso donde el ARN mensajero se convierte en proteína. El ARNM se lee en grupos de 3 bases llamadas codones, y cada codón representa un aminoácido. El ARN el ARN de transferencia tiene anticodones complementarios que se unen a esos codones y colocan el aminoácido en su correcto lugar. De esta forma los codones y los anticodones se van uniendo en el ribosoma, formando una cadena de aminoácidos que finalmente pliega y se convierte en una proteína funcional. Como resumen, el ADN se replica para conservar la información genética, se transcribe para crear ARN y luego el ARN se traduce para formar proteínas. Este proceso es fundamental porque permite que la información genética se exprese y se mantenga viva en cada célula del organismo. Continuamos con el segundo dibujo, que es sobre la estructura del ADN. Como podemos observar en la imagen, el ADN tiene forma de doble hélice, es decir, 2 cadenas entrelazadas que se unen mediante bases nitrogenadas. Estas bases son de adenina, timina, citosina, guanina. En el ADN, la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Cada cadena tiene un esqueleto de azúcar y fosfato que sostiene las bases. A diferencia del ARN, que está formado por una sola cadena, no es doble,
Sus bases nitrogenadas son similares, pero en este caso se reemplaza la timina con el uracilo, de modo que la adenina se une con uracilo, no como en el caso del ADN. Aquí podemos observar las bases, las cadenas. La del ARN es una sola, la del ADN es doble y sus bases nitrogenadas se unen unas con las otras. Vamos con el tercer punto que es una tabla comparativa sobre el ARN, las características del ARN y las características del ADN. En esta tabla podemos ver las principales diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN contiene azúcar desoxirribosa, mientras que el ARN contiene ribosa. Sus bases nitrogenadas también cambian un poco, ya que el ADN usa timina y el ARN la reemplaza por uracilo. En cuanto a estructura, el ADN tiene una doble hélice y el ARN tiene una sola cadena, como veíamos en la imagen anterior. El ADN se encuentra principalmente en el núcleo y su función es almacenar información genética, mientras que el ARN se forma en el núcleo, pero trabaja en el citoplasma, llevando esa información para producir proteínas. En resumen, podemos decir que el ADN guarda información y el ARN la utiliza para que la célula pueda crear proteínas, las proteínas necesarias para la vida. Continuamos con el otro punto que es la síntesis de proteínas. Vamos a dar una breve explicación de lo que es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es el proceso de construcción de las proteínas en las células a partir de los aminoácidos. Las proteínas son importantes para el funcionamiento de la célula, por lo que son esenciales para todos los seres vivos. La síntesis de proteínas consiste en la traducción del ARN mensajero ARNM, que se produce a partir del ADN. De esta forma, la información genética en el ADN se transforma en proteínas que son las encargadas de llevar a cabo las actividades celulares. En el orgánulo encargado de la síntesis de proteínas el orgánulo encargado de la síntesis de proteínas es el ribosoma. En este proceso también participan el ARNM y el ARNT, ARN de transferencia, los aminoácidos y algunas proteínas asistentes. La síntesis de proteínas es un proceso anabólico, es decir, se construye una macromolécula a partir de las unidades más pequeñas. Así, los aminoácidos son las unidades que se ligan para formar la proteína. Este proceso consta de 3 fases que son como podemos ver aquí, iniciación de la traducción, elongación de la cadena de los aminoácidos, terminación de la síntesis de proteína. A continuación les voy a presentar un esquema o dibujo sobre la iniciación de la traducción de aminoácidos. En la iniciación de la traducción, en este dibujo se muestra la iniciación de la traducción, que es la primera parte del proceso de la traducción, que es la primera parte del proceso, en el que el ARN mensajero se convierte en una proteína. Aquí vemos el ribosoma, que es la estructura donde ocurre la traducción. El ARN mensajero ARNM
se une al ribosoma y allí empieza a leer su información en grupos de 3 bases llamados codones. Luego llega el ARN de transferencia, ARNT, que el ARNT que trae un aminoácido específico y lo coloca según el codón que corresponde. Esta formación, como decía, el ARN de transferencia RNT, que trae un aminoácido específico y lo coloca según el codón que corresponde. Esta forma de esta forma, poco a poco los aminoácidos se van uniendo y comienza la formación de una cadena de proteínas. Resumiendo este dibujo, el momento, resumiendo este dibujo representa el momento en el que el ribosoma empieza a leer el mensaje del ARN y a construir proteínas paso a paso. Como siguiente punto, tenemos la elongación de la cadena de aminoácidos, también representada en un esquema, el cual les voy a mostrar a continuación. En este dibujo se muestra la segunda fase de la traducción llamada elongación. Aquí el ribosoma sigue leyendo el ARN mensajero y van llegando nuevos ARN de transferencia, ARNT, cada uno con un aminoácido diferente. Cada vez que el ARN entra, su aminoácido se une al que ya estaba. Esto formando una cadena que poco a poco va creciendo. Cuando el ARNT deja su aminoácido, sale del ribosoma y otro nuevo entra para continuar el proceso. Resumiendo este dibujo, esta etapa consiste en alargar una cadena de aminoácidos hasta formar una proteína completa. Tenemos un tercer dibujo explicando la terminación de la síntesis de proteína, que es este que estamos observando en pantalla. En esta última fase llamada terminación, el ribosoma llega al codón de parada en el ARN mensajero. En ese momento entra un factor liberador que reconoce la señal de fin y hace que la cadena de aminoácidos, o sea, la proteína, se suelte. Luego el ribosoma se separa y el ARN mensajero también se libera, quedando lista la proteína que el cuerpo utilizará para cumplir su función. Entre otras palabras, o en pocas palabras, aquí termina la producción de la proteína que comenzó desde el ADN y pasó por el ARN hasta llegar a este resultado final. Con esto finalizo mi exposición sobre la primera parte del componente práctico. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.